Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Según el Censo de Población y Vivienda, en México el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares y son un total de 11.4 millones de hogares en donde falta el padre. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a su podcast de confianza, Cambiemos la conversación. Yo soy Miguel Molina y hoy les traigo un capítulo en el que vamos a profundizar bastante. Les traigo un capítulo que necesitamos hablar y también que me identifica mucho. Las estadísticas que les di hace rato son increíbles. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que en el 40% de hogares mexicanos falte un padre? Estoy hablando padre hombre, un padre, porque evidentemente también hay mujeres, pero casualmente las estadísticas en el caso del abandono de las mujeres, de la ausencia de las madres, es menor al de los padres, ¿no? Digo, puede haber mil razones para esto, y una de las cuales yo creo que es muy razonable es el machismo en el que vivimos en nuestro país, porque son inexistentes las denuncias de hombres contra mujeres que abandonan a su familia, ¿no? Porque pues el ego masculino es bastante alto, hay que aceptarlo, así como hay que aceptar que este tema del que estamos hablando es algo muy común en nuestro país y no debería de ser así. Y me quiero dirigir a los padres que por alguna razón han abandonado a sus hijos o no están presentes con ellos. Y también me quiero dirigir a los hijos que, como yo, no creció con su padre o con su madre. Creo que es un tema que afecta más de lo que quisiéramos a nuestra sociedad y es importante que le demos una voz para poder identificar qué es lo que no nos está funcionando como padres y como hijos. Y de alguna manera logremos cambiar la conversación y lleguemos a un mejor rumbo. Y primero que nada hay que conceptualizar la ausencia de los padres en México, porque existen diferentes tipos de ausencia y quiero platicarles un poquito de esto. El primer concepto es la ausencia permanente. Esto quiere decir que un padre o una madre se murieron y no pudieron estar con sus hijos porque simplemente no están en este plano terrenal, no existen, están muertos. En el permanente también están los padres que decidieron no estar con sus hijos, no hacer el rol de padre o de madre. Esos tampoco estuvieron, ni están, ni van a estar, ¿no? También existen el tipo de intermitente, es decir, los padres que son divorciados, los padres que no viven en casa, los padres que ven intermitentemente a los hijos, un día sí, un día no, 3 días no, 3 días sí. Hay muchísimos casos como este. No vamos a profundizar en este tipo de ausencia porque no es mi caso, no es mi experiencia y quiero platicarles pues de mí, de lo único que puedo hablarles. Y está el tercer tipo de ausencia que para mí es el más increíble, uno de los más también importantes, que es la ausencia emocional. El padre emocionalmente ausente, ese que está, pero en realidad no está. Por la situación que quieras, es algo que ocurre usualmente, ¿no? Y es algo pues muy triste porque al final y al cabo la base de la relación entre padre e hijo es de desaprobación, de regaños, de ausencia, de poco apego emocional, ¿no? Entonces, ya que identificamos estos tres tipos de ausencia en los padres, pues quiero platicarles un poquito de mi experiencia muy personal. La verdad es que este es un tema del que no hablo, del que me cuesta muchísimo trabajo hablar, porque es un tema que me ha afectado y que me afectó mucho en alguna etapa de mi vida, ¿no? Y bueno, hoy estoy aquí hablándoles de esto tan personal porque entiendo que hay un problema. Entiendo y soy consciente de que hay un problema que no solamente me afectó a mí,
sino que está afectando día a día a nuestra sociedad. Y no a una minoría. Estamos hablando del 40% de las personas de nuestro país. Esa es una cantidad impresionante. Y me encantaría que este capítulo lo escuchara un padre que abandonó a sus hijos, que abandona a sus hijos, que no está presente con ellos, o un hijo que simplemente tuvo el evento en su vida, este evento tan neutro en la vida de las personas que de alguna manera afecta tanto. ¿Por qué afecta tanto? Digo, hay muchísimas razones, pero les voy a compartir mi experiencia. Cuando yo era un niño pequeño, no sé, desde que tengo conciencia, 3 años, tal vez 3, 4 años, desde que estuve en el jardín de niños, pues yo me empecé a dar cuenta de que yo no tenía un padre y de que mis compañeritos sí tenían un padre, de que mi prima tenía un papá, de que mis vecinos tenían un papá, pero yo no lo tenía, yo solamente tenía a mi madre. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque también depende mucho de cómo nuestras madres o la persona de la figura paterna que tenemos o materna actúe con nosotros, ¿no? He escuchado de casos que la mamá ataca muchísimo al papá con los hijos para que los hijos tengan una idea mala del papá y se intoxiquen totalmente de esa idea. Quiero aclarar, en mi caso, yo tuve la fortuna de contar con una mamá que siempre me crió amorosamente, que todo el tiempo me dijo la verdad, que todo el tiempo actuó con honestidad y que todo el tiempo respondió mis dudas. Y además de eso, me brindó las herramientas para yo poder sanar y poder estarles platicando de esto abiertamente en una plataforma digital, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también el contexto. Yo me considero afortunado porque tuve una madre que me guió y que me ayudó a dirigir mi vida a pesar de no tener una figura paterna, que estoy consciente de que en muchos casos pues no es así. En muchos casos hay personas que no tienen a sus dos papás. De verdad que no me imagino cómo se deben de sentir cuando eran niños o esos niños que no tienen a sus papás. Porque yo al no tener a mi papá me sentí terrible cuando era un niño. Me sentía confundido, cuando estaba en el kinder empezaba a cuestionar de por qué mis compañeritos tenían papá, por qué yo no tenía papá, y realmente siempre me sentí rechazado. Me sentí rechazado, después en la adolescencia me sentía incapaz de muchas cosas y eran cosas que yo no entendía. Y a mí me hubiera gustado ver un video como el que estoy haciendo ahorita, pues para entender que las cosas solo suceden. No es culpa de nadie, no tienen una razón aparente, simplemente son, ¿no? Y mientras más rápido lo aceptes, mientras mejor lo aceptes, pues mejor vas a poder llevar tu vida a donde quieres ir. Y a mí me hubiera encantado escuchar algo así en mi infancia, por ejemplo, en mi adolescencia, en los primeros años en los que yo me convertí en papá, porque soy papá, tengo un hijo pequeño de 5 años, del cual estoy locamente enamorado. Y también ahora que soy padre entiendo muchas cosas que no entendía cuando era niño y es por eso que quiero compartirles un poco de esto, un poco de lo que he aprendido y un poco de lo que me ha ayudado a sobrellevar este evento neutral que pasó en mi vida, ¿no? Y bueno, evidentemente es algo, una de las cosas que más trabajo me ha dado es no tener en mi vida ese rol de padre, porque hay que entender que hay una función que te da tu madre y una función que te da tu padre. Y en general, un padre educa de una manera y una madre educa de otra manera. Y los roles que se reparten normalmente, y digo normalmente porque no necesariamente un género en especial
tiene la exclusividad de compartir este tipo de conocimientos. No, para nada. Hay veces que el rol de madre puede ser sustituido por una tía o por una abuela, etcétera, etcétera. Igual el rol de padre. Pero en específico, nunca es lo mismo. Siempre hay una madre, siempre hay un padre y siempre hay una ausencia de uno o una ausencia de otro. Y hay que entender cuál es la función de la madre. La función de la madre es ordenar los sentimientos, acomodar las emociones, acomodar en general la visión de vida. Y el rol de padre es lo contrario, ¿no? En el rol de madre todo está más enfocado al interior del ser, a protegerte del interior, y en el lado del padre es lo contrario, es protegerte del exterior, protegerte de peligros externos, enseñarte que hay peligros externos, ponerte límites, darte seguridad. Todo eso es el rol que cumple un padre, que como mencioné antes, esto no es exclusivo de un género, sin embargo, sí pesa en el rol de una madre y un padre, ¿no? Simplemente en la presencia de un padre y de una madre. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, la verdad es que durante mi adolescencia fue muy duro no tener un padre durante mi infancia, inclusive cuando estaba en la primaria compañeros se burlaban de mí, yo me sentía rechazado, me sentía incapaz. Afortunadamente yo conté con el apoyo de mi madre que me enseñó herramientas, me llevó a terapia, me compartió su conocimiento, me compartió su visión de la vida, lo cual a mí me hizo entender muchas cosas. Cuando yo tenía 16 años, pues conocí a mi padre y lo más curioso del tema es que lo conocí por accidente. Y creo que también es una de las etapas que más ha cambiado mi vida, de los momentos que más ha impactado en mi vida, porque a mí no me cabía en la cabeza cómo era posible que un padre no amara a su hijo. Y hasta la fecha yo no entiendo cómo un padre no ama a su hijo. Realmente es natural el amar a un hijo. Es natural y realmente creo que las personas que desde el momento del nacimiento no aman a sus hijos están enfermas. Y no lo digo en el mal sentido de la palabra, lo digo en el sentido real de la palabra. Estas personas que, que rechazan de cierta manera su rol de padre o de madre, están enfermos de afecto, porque hay que entender que tampoco es su culpa. Hay que entender que que los padres ausentes también tienen patrones y tal vez han tenido una vida mucho más dura de la que nos tocó a nosotros como hijos de padres ausentes. O sea, el no amar a un hijo desde el nacimiento es estar enfermo de afecto. Es eso, es en palabras hasta científicas, si lo quieres ver, es eso, es estar enfermos de afecto porque en algún momento de la vida tú no tuviste ese afecto, o inclusive hay casos súper fuertes de que un padre huye de criar a su hijo porque sufrió abuso de su padre y tal vez prefiere irse antes de duplicar ese patrón con los hijos. Entonces, esto lo digo porque hay que entender que un padre ausente tampoco es necesariamente culpa del padre. Simplemente es un resultado de la vida, porque así es la vida. Y bueno, ahora no me quiero ir tan largo, quiero llegar a algo conciso. Realmente quiero seguir platicando de mi experiencia, ya que, ok, entiendo todas estas partes de que no necesariamente los eventos tienen que ser una tragedia, sino que tal vez pueden ser oportunidades para darnos cuenta de cosas, ¿no? Y hay que pues entender que pasan por alguna razón. Y yo me acuerdo que una de las cosas más difíciles de no crecer con mi padre, de no tener una figura paterna en mi vida, pues fue esta parte de la protección de los peligros externos, y realmente que a mí tal vez me hubiera encantado que me dijera mi padre: no firmes ese contrato, no inviertas en esto, no te fíes de esta persona, pero pues no fue así,
Y ahora que lo entiendo, ahora que lo veo en perspectiva, creo que es importante que veamos la parte positiva de las cosas. No se trata de no ver las cosas que no pasaron, sino que se trata de ver lo que pasó y fue bueno. Dentro de todo lo malo siempre hay cosas buenas y creo que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo para poder lidiar y sobrellevar con este evento neutro en mi vida. Realmente creo que es mejor darme cuenta que fue mejor así, ¿sabes? Ahora que conozco a mi padre, creo que me doy cuenta que no es, no es su culpa el haberme abandonado, tal vez, si lo podemos llamar así, el haber no sabido actuar, el tal vez haber actuado con miedo, pero pues realmente hay que entender algo, que no es culpa de nadie, son cosas que pasan, porque la culpa, aquí hablando de la culpa, que es un tema también muy profundo del cual no voy a hablar tanto, la culpa tiene una peculiaridad muy chistosa, porque en la culpa hay quienes sin sentir culpa la tienen y hay otros que sin tenerla la sienten. Entonces, por ejemplo, yo siendo un niño pequeño que no creció con su papá, siempre sentí culpa de tal vez tener algo malo y por eso no tener a mi papá. Y tal vez en un universo paralelo un padre que abandonó a su hijo no siente culpa y tal vez la tiene. No sé, no quiero llegar como a un tema tan controversial como esta parte de quién tiene y quién no tiene la culpa, porque estamos hablando de que no es culpa de nadie, simplemente son cosas que es. Y, y ahora quiero pues dirigirme a ti, si eres padre y estás pasando por algo así, que has abandonado a tus hijos y tal vez es por miedo, tal vez es porque tú crees que tienes miedo, tal vez es porque no quieres repetir algo que pasó contigo, pero ahora que soy padre, yo entiendo que que tus hijos son una oportunidad increíble de sanar todo aquello que no pudiste sanar con tu padre o con tu madre. Creo que también si eres padre, eso te lo digo, si eres padre que estás abandonando a tus hijos o que no estás presente con tus hijos, porque ya mencionamos antes que el abandonar a tus hijos o el ser un padre ausente no tiene solamente que ver con no estar ahí físicamente, sino que también tiene que ver con no estar ahí emocionalmente. Entonces, a ti que eres padre, te lo digo así, date cuenta que tus hijos son una oportunidad increíble para sanar todo lo que traigas cargando con tus padres. Y también, si eres padre en esta situación, no tengas miedo de ir a buscar a tus hijos. No tengas miedo de acercarte y tal vez hay dificultades, no sé, tal vez su padre o su madre no te deja verlos, tienes a lo mejor una demanda, a lo mejor tus hijos ya te rechazan completamente. Pues creo que para un padre con sus hijos no debe de haber obstáculos, ¿no? O no debe de haber obstáculo más grande que lo acerque a sus hijos. Y si hay obstáculos, no te rindas. Acércate a tus hijos. Cambia aquello que tus hijos necesitan que cambies. Y a ti, que como yo eres hijo de un padre ausente, de una madre ausente, quiero que te des cuenta de la oportunidad que tienes delante de ti. Quiero que te des cuenta que no es tu culpa. Recuerda lo que dije hace rato. Hay otros que sin tener la culpa la sienten. Y quiero que te des cuenta que no es tu culpa. Y quiero que te des cuenta que tienes una oportunidad enorme de liberarte de todas esas historias que te han contado, de todas esas historias que tú mismo te has contado y que pues realmente no te funcionan y que realmente no te tienen feliz y que realmente pues no te ayudan en tu vida. Y
creo que hoy tienes oportunidad de ver lo bueno que sí te ha pasado, porque como dije hace rato, no se trata de no ver las cosas que no pasaron, sino que se trata de ver las cosas que pasaron y que fueron buenas. Si tú fuiste tan afortunado de no tener una mamá, pero tuviste un papá, qué padre que tuviste un papá. Si tú no fuiste afortunado de tener a tus papás, pero tuviste a tus abuelos, qué afortunado fuiste porque tuviste a tus abuelos. Realmente se trata de ver las cosas buenas y no enfocarte en las cosas malas. Y para los dos, para hijos y para padres, para hijas y para madres. Creo que es la oportunidad perfecta de mandar a volar los deberías, ¿no? Siempre nos la pasamos con debería de haber pasado esto, deberías de haber estado aquí, deberías de haberme buscado, deberías de haberme hablado, deberías de haberme pedido, deberías, siempre hay deberías. Y creo que es una oportunidad perfecta el darnos cuenta de que los deberías no nos funcionan y los deberías los tenemos que mandar a volar. Y también es una oportunidad perfecta de cambiar la mirada. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo lo que no te funciona, lo que fue? ¿Estás siendo la víctima? ¿Estás viéndote a ti de niño de víctima? ¿O estás siendo el papá víctima porque no te dejan ver a tus hijos? ¿O estás siendo, no sé, cuál sea la situación por la cual te sientas víctima? Pues no veas lo que no te está funcionando. Ve lo bueno que tienes, aún sea un renglón. Siempre hay que ver la vida con otra mirada y eso te va a ayudar a complementar tu manera de ver el mundo y mirar todas las posibilidades y todas las oportunidades que te da la vida. Espero no haber redundado mucho en esto que quería compartirles. Realmente quería que fuera un capítulo breve porque este tema es tan profundo que tal vez nos hubiera tomado muchísimo tiempo. Pero en conclusión, voltea a ver la vida como la quieres ver, no voltees a ver la vida como no te funciona verla y cambia tu visión de la vida. Cambiemos esta conversación. Y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo. Si te gustó, compártelo con alguien a quien le pueda servir. Si puedes, danos por favor tu retroalimentación honesta en los comentarios en nuestras redes sociales. Y si te gustaría saber más al respecto de este tipo de temas o quieres que profundicemos más a fondo en este tema, con toda confianza lo hacemos. Por favor, escríbenos en nuestras redes sociales y estamos al pendiente de cualquier comentario. Muchísimas gracias de nuevo, gracias por tu apoyo. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente capítulo o en nuestra siguiente cápsula. Hasta luego.